Lucas es el haber trabajado en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, donde ahí está trabajando con una investigadora muy prestigiosa, la doctora Sandra Díaz, y ese fue uno de los primeros contactos que yo tuve en el 2019 con Lucas, cuando me enteré de este premio que recibió la doctora Díaz. Porque automáticamente cuando escuché ese reporte del premio a la doctora Díaz, estas cosas son valederas, pero porque tienen muy buen equipo de trabajo por detrás. Y en ese muy buen equipo está Lucas. Por eso, sin más antecedentes o sin más prolegómenos, yo creo que es hora de comenzar y vamos a hacerlo con Cristian, que ya tiene desplegada su charla y la va a compartir. Adelante, Cristian. Un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar. Voy a hacer una salvedad, un asterisco ahí, porque quizá te olvidaste de decir uno de mis mejores antecedentes, que fue haber sido jugador de fútbol en las inferiores de 9 de julio. Yo me imagino que ahí la gran mayoría de los chicos que están ahí también son hinchas del 9. Asumo que Lucas también, porque... Bueno, ¿viste? No. Ya empieza a haber una grieta acá, Claro, que la vamos a resolver en los últimos 40 minutos. Pero bueno, 429 cuando la dijiste me sonaba, dije, creo que a esa escuela así se llamaba, y sí, Vecchioli, ahí hice el secundario y después, bueno, me fui para Córdoba. Entonces, ahora les comparto la pantalla para mostrarles un poco de lo que hice. Creo que Jorge muy acertadamente nos convocó para que charlemos más allá de nuestras líneas de trabajo, que son interesantes, un poco contarles cómo llegamos a esas líneas de trabajo, qué hacemos, sobre todo en el detrás de escena o sobre todo en las salidas de campo. En mi caso particular, yo también soy buzo profesional científico y el buceo ha sido a lo largo de toda mi carrera una herramienta para hacer los trabajos de campo. Particularmente, yo trabajo en Antártida, sobre todo porque hace un tiempito también empecé a trabajar en el mar argentino, pero la mayor experiencia la tengo trabajando en el continente antártico. Como ustedes saben, hoy más que nunca están en los medios con la COP26, todo lo relacionado con el cambio climático y el calentamiento global. En Antártida, en particular, es uno de los 3 lugares del planeta que más rápidamente se ha calentado en los últimos 50 años, y la particularidad que tiene que es un calentamiento regional. No se da en todo el continente antártico, sino que se da en la parte, en la región que estamos viendo en la figura que está teñida de rojo. Fíjense que esa parte corresponde a la península antártica occidental y es donde están también la mayoría de las bases, porque es también la distancia más chica que nos separa del continente antártico, que son aproximadamente 1000 kilómetros. Fíjense que en la imagen no solo está teñido de rojo lo que tiene que ver con la parte terrestre, sino con la parte del océano. De hecho, la temperatura de los austral ha aumentado 1 grado centígrado en las últimas décadas, con lo cual, eso para que ustedes lo dimensionen es muchísimo, porque es uno de los ambientes más estables que tenemos nosotros en el planeta. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay muchas formas de medir la temperatura. Tenés desde registros de núcleos de hielo, registros paleontológicos, imágenes satelitales, pero como lo hemos hecho nosotros a lo largo de estos últimos 10 años es con instalación de sensores. Ahí fíjense en la foto, hay uno de los buzos que está instalando un sensor, un jobo, que los dejamos instalados aproximadamente 1 año, y esos sensores van midiendo la temperatura cada 2 horas. Y lo que
descubrimos con las últimas mediciones es que en algunos lugares de Antártida ya el agua tiene temperaturas superiores a 2,5 grados sostenidas en el tiempo, que eso es lo más alarmante, ¿no? Fíjense que estas temperaturas sostenidas estaban pronosticadas para el año 2100 y ya las tenemos actualmente, e incluso son temperaturas a las cuales muchos de nosotros, los biólogos, experimentamos en el laboratorio. Nosotros, por ejemplo, simulamos o recreamos ciertas situaciones en el laboratorio llevando animales a 2,5 grados cuando eso ya se está dando en la naturaleza. Eso no quiere decir que ya los modelos matemáticos se han quedado cortos en la predicción, lo cual es bastante alarmante. Bueno, ¿qué provoca este aumento de temperatura? Muchísimas consecuencias a nivel de criósfera, a nivel de todo el hielo sólido que tiene el continente. Una de esas son los desprendimientos de las grandes barreras. Posiblemente en la foto, es la foto de mi izquierda, no alcancen a dimensionar, pero cada uno de esos bloques muchas veces tienen el tamaño de países enteros. Otra de las consecuencias es que más del 90% de los glaciares que están muestreados en Antártida están retrocediendo. Cada uno de esos puntos negros que ustedes ven en la península antártica son glaciares que están retrocediendo, a comparación de los que están avanzando, que es menos del 5%. Acá les voy a dejar una imagen muy gráfica para que vean. Una de las bases a la que he ido constantemente para estudiar esto se llama base Yubani, que es una base argentina, con laboratorios también alemanes en cooperación. Fíjense, esta foto la sacaron en 1985, ahí marqué con una línea de puntos azul para que ustedes vean el frente del glaciar, y esta foto la saqué en una de mis últimas campañas en el 2008, para que ustedes puedan dimensionar la cantidad de hielo que se ha perdido en tan poco tiempo. Que un glaciar retroceda o avance es algo natural, lo que no es natural son las velocidades con las que estamos viendo esos cambios, esos retrocesos. Entonces, como biólogo marino, la suerte, vamos a ponerlo entre comillas, que me ha tocado es tirarme muy cerquita de los glaciares para ver cómo ese retroceso está afectando el fondo del mar, y en particular a los animales que viven en el fondo del mar. Entonces lo que hacemos nosotros son muestreos sistemáticos a lo largo del tiempo en los mismos sitios para después compararlos y ver cómo los afecta el cambio de tiempo. ¿Cómo los afecta? Ahora vamos a ver y por qué los afecta. Esa es una foto mía, digamos, trabajando bajo el agua. Fíjense, nosotros lo que usamos como herramienta principal son cámaras de foto y luces o flashes. Y lo que hacemos es todo un registro de la fauna que está pegado a los glaciares. ¿Qué utilizamos también, además de las máquinas de fotos? Cuadratas, que se llaman, que son rectángulos o cuadrados, en este caso de aluminio, porque es lo que menos pesa en el agua, para tener ya una superficie conocida, que eso nos va a permitir después conocerlo en la computadora y hacer los cálculos que nosotros hacemos. Entonces, bajamos con las cámaras de fotos con estos cuadrápodos y cada una determinada distancia hacemos unas fotografías en los mismos lugares a lo largo del tiempo. No solo eso, sino que también bajamos con planillas, incluso hojas, se puede escribir abajo el agua, aunque no lo crean, para hacer todo tipo de anotaciones, porque bueno, muchas veces, si bien queda el registro fotográfico o fílmico, es muy importante las notas de campo en biología. También hacemos fotos macro, que son fotos de organismos mucho más chiquititos, y ahí también pueden ver la planilla que yo les decía para ir anotando todas esas cosas. Bueno, imagínense que nosotros en el agua, no solo por lo que dura el tanque de aire, sino por la temperatura, en Antártida estamos buceando con aguas de 0 grados, con lo cual más de media hora en el agua no podemos estar porque literalmente nos echa. Puede sufrir, digamos, consecuencias incluso de hipotermia, entonces tienen que ser un trabajo
trabajo bastante rápido y sistemático, con lo cual después de sacar, por ejemplo, 50 fotos, 60 fotos, después de una campaña de 3 meses, tenemos aproximadamente más de 3.000 fotografías para analizar, y eso es también un trabajo que hacemos los biólogos fuera del agua y nos implica la mayor cantidad de tiempo, digamos. Fíjense, eso lo analizamos con programas de computación que nos permiten estimar índice de diversidad, tamaños de los bichos, áreas estimadas, cobertura, distancias, bueno, una serie de datos que quedan registrados con las fotografías. ¿Qué hacemos nosotros también? Es estudiar esas nuevas áreas libres que quedan descubiertas. Cuando un glaciar retrocede, va dejando muchas áreas libres, nuevas, que son ocupadas por los organismos que son pioneros en colonización. Entonces lo que nosotros estudiamos, que en Antártida realmente se sabe muy poco, es qué animales llegan primero y cómo es esa sucesión. Qué animales van llegando después, cuáles colonizan más rápido, las tasas de crecimiento, bueno, una serie de datos que después nos sirven para hacer las publicaciones. ¿Y cómo lo hacemos muchas veces eso? Instalando paneles, como no sé si alcanzan a ver el panel donde está la estrella roja, es un panel redondo, donde es un área limpia, igual que limpiamos las áreas y las marcamos con un punto GPS, entonces volvemos a los 2 meses, a los 6 meses, al año, para ir viendo cómo va cambiando esa superficie. Otra de las consecuencias que vamos estudiando son los efectos del impacto del hielo. Cuando pasa un iceberg por una zona en Antártida, realmente barre con absolutamente todo, no deja casi nada con vida. Entonces lo que nosotros hacemos es instalar bloques, ahí ven, esos son esos bloques de color amarillo que los instalamos en el fondo del mar para ir estudiando la frecuencia y el impacto que tienen esos bloques. Porque nosotros vamos con un dibujo conocido de esos ladrillos amarillos, los dibujamos abajo del agua, hacemos fotos, y pasamos al tiempo y vamos viendo cómo se fueron modificando. Esos bloques están unidos al sustrato, con lo cual lo único que lo puede impactar es el hielo, no las corrientes y nada de eso. El sedimento es otro gran estresor de las comunidades en Antártida. Cuando un glaciar retrocede, aporta muchísimo sedimento a la columna de agua. Ustedes no sé si alcanzan a ver, sí se ve en los rinces del glaciar y está prácticamente teñido de marrón. Y fíjense en la foto, cayendo como un sedimento, y eso a muchos animales que dependen de filtrar el agua en Antártida. En Antártida hay muchos organismos que filtran el agua para obtener el alimento, como las esponjas. Entonces, al tener más carga de sedimento el agua, estos animales necesitan gastar mucho más energía en filtrar el alimento y a lo largo del tiempo van sufriendo esa consecuencia también. Bueno, ¿cómo explicamos eso? Además, los biólogos tenemos que hacer experimentos en acuarios. No alcanzan muchas veces con la fotografía, que solo te da una instantánea de lo que está pasando, sino con una película completa. Y muchas veces lo tenemos que estudiar a nivel fisiológico. ¿Qué les pasa a los animales, por ejemplo, con ese sedimento? Esa es una foto de una base típica en Antártida, rodeada de pingüinos. Son bases muy típicas, pero que también están instaladas con acuarios. Y en ese acuario lo que hacemos es recrear las situaciones, como les decía antes, de los animales. Entonces los ponemos a distintas animales. Bueno, en Antártida, o a mí en particular también me ha tocado estar 3 meses, por ejemplo, 4 meses en una base en Antártida, sino también hacer campañas embarcado. Eso es bastante común también. Y recorrer muchos puntos de los datos en particular. En mi última campaña también lo que hicimos es tirar cámaras de profundidad, que se le llaman, que son cámaras que van hasta los 3.000, 4.000, 5.000. Incluso esas cámaras las tiraron a las fosas marianas, que es el lugar más profundo del planeta, con 11 kilómetros. Y esas cámaras están durante media hora en el fondo del mar, y lo que van haciendo es van sacando fotos. Tienen como unos reflectores
Entonces van sacando fotos y son casi los registros que se tienen de esas profundidades. Y bueno, lo que hemos podido ver es que son tan diversas como cualquier otra parte de los océanos. O sea, cuando uno asumiría en principio que a esa profundidad no hay nada de vida, no, todo lo contrario. Cristian, permitime anticiparte que no sé cuánto te falta. Pero, No, ya, sí, ya estamos, déjame mostrarle esta partecita nomás a los chicos, que es decir que además de los trabajos de investigación, tenido después mostrar en documentales a los chicos y poder documentar todo esto para después sacarlo en diferentes plataformas. Con eso ya estaríamos, lo dejamos para las preguntas. Perfecto, dejamos el detrás de escena, que sabemos que tenés cosas ricas para que nos comentes después. Lucas, te pedimos a vos, por favor, si podés compartir pantalla y hacernos tu presentación. Y recordá que estás muteado. Dale, ahí vamos. Ahí está, perfecto. Avíseme si se ve la primera diapo, por favor. Perfecto. Bueno, gracias en primer lugar, Jorge, por la invitación, y a los organizadores de la actividad también. Un poco, bueno, ya me introdujo Jorge, pero yo les voy a contar un poco sobre nuestras tareas, bueno, la mía individual, pero la de grupo, como decía Jorge, que básicamente nos dedicamos un poco a cazar plantas por el mundo para estudiar cómo son y qué hacen las plantas. Empezar diciendo que son organismos zarpados, en el sentido de que, bueno, sabemos que los efectos de la vegetación sobre nuestro planeta son muy fuertes, hacen de hecho que estemos en un planeta vivible, ¿no? No solo para la especie, para muchas otras especies. Entonces, bueno, arrancar planteando esto, ¿no? Cómo se vería un planeta sin plantas, como un planeta como Marte, y cómo es nuestro planeta a partir de todas las cosas que las plantas nos brindan. Los efectos de las plantas de una forma muy marcada, bueno, primero a partir de los primeros organismos que empezaron a hacer fotosíntesis. Ustedes habrán estudiado seguramente algo sobre eso a lo largo del colegio. Pero hay un hito en la historia de nuestro planeta que es hace aproximadamente 400, 300 millones de años, en la época ahí que va entre el Devónico y el Carbonífero, donde hubo una aparición muy marcada y una expansión de las plantas terrestres que, bueno, en nuestro planeta, que para esa época se veía como en esta imagen, ¿no? Con una configuración de los continentes totalmente diferente a la que tenemos hoy, provocó un cambio a nivel de la atmósfera muy, muy marcado, capturando un montón del dióxido de carbono que estaba y revirtiendo mucho del efecto invernadero que ustedes saben que tiene el dióxido de carbono como gas atmosférico, ¿no? Eso, de hecho, esta proliferación de las plantas, además de muchos efectos que tuvo sobre los suelos y demás, esta absorción de dióxido de carbono provocó una época de glaciaciones en nuestro planeta que duró nada más y nada menos que 40 millones de años, ¿no? Muchísimo a la escala humana, poco para el planeta, pero bueno, para tener una idea, cuando discutimos en estas cuestiones de cambio climático y demás sobre la importancia de las plantas en general, no solo las terrestres, sino también las marinas, si no, Cristian me va a retar ahí.
sobre su efecto, ¿no? en la conversión de dióxido de carbono a partir de los procesos de fotosíntesis y la fijación de dióxido de carbono. Bueno, las plantas como una cosa verde, una baba verde, les solemos decir nosotros, que cubre nuestro planeta, es una cosa, pero también sabemos que no todas las plantas son iguales, ¿no? Cada planta tiene algunas características que les permite funcionar de maneras diferentes. Y las formas en las que funcionan estas plantas nosotros las vemos mucho a partir del cuerpo, ¿no? de la planta, de cómo es una planta. Si nosotros vemos un árbol o un pasto, por ejemplo, ya nos imaginamos que hacen cosas muy diferentes. Y esas cosas las vemos a partir de una serie de parámetros que podemos medir como investigadores, ¿no? Como científicos, y ahí es donde empezamos a meter números a estas cosas. Entonces podemos medir, investigar sobre cómo se diferencian las plantas entre sí a partir de si una planta es alta o baja, si tiene leño, como el caso de los árboles o de los arbustos, o si la planta es pura hoja, ¿no? Como el caso de los pastos o de las plantas herbáceas, donde no hay un tronco. Después, si las hojas son duras o son blandas. ¿De qué depende eso? ¿Qué representa que una hoja de una planta sea dura o sea blanda para el ecosistema? Para cuando eso se muere y se tiene que descomponer y se lo tienen que comer los bichos y volver a pasar esos nutrientes que están en la hoja al suelo y al sistema. ¿Es distinto si la planta es dura, si las hojas son duras o si son blandas? ¿Es distinto una planta si tiene una tasa de fotosíntesis muy rápida o una tasa de fotosíntesis muy lenta? Si la planta tiene espinas grandes, tiene espinas chicas, ¿para qué sirven las espinas? Hay alguna gente que dice de defensa contra los virus, hay otra gente que dice que algunas espinas son una forma de evolución a partir de una resistencia a una fuerte incidencia del sol. Y después hay otras características de las plantas que podemos ver como el contenido de nutrientes. Y eso nos dice, por ejemplo, si una planta es un buen alimento o un mal alimento para los insectos, como le gusta a Jorge, o para las vacas, o para otro herbívoro, ¿no? Que puede estar relacionado con nuestro alimento o no. Ahora, cuando medimos, y en la ciencia en general, hay algo muy importante, que es que los diferentes científicos y científicas del mundo tengamos acuerdos, ¿no? Que sepamos que vamos a medir las cosas de una manera estandarizada, decimos nosotros, que lo que yo mido en Argentina, en Córdoba, pueda ser repetido por otro investigador en otro lugar del mundo, remoto, y que sepamos después que las conclusiones a las que arribamos son comparables, ¿no? Que bueno, que yo medí algo de una forma y digo que una planta tiene una concentración de nutrientes X, y que otra persona en otro lugar del planeta pueda utilizar la misma técnica para que ese resultado que le dé pueda ver qué significa en relación a mis resultados. Entonces, como grupo, una de las cosas que hemos hecho como un aporte importante es esto que está acá. Bueno, está el título en inglés. Ustedes saben que las publicaciones científicas, en general, para que tengan una buena difusión, tienen que ser escritas, lamentablemente para mí, en idioma inglés, porque es un idioma que está como universalizado desde ese punto de vista como forma de comunicar la ciencia. Entonces nosotros escribimos con una serie de colegas de todo el mundo un manual que, bueno, después tradujimos al español para que esté más disponible para la comunidad latina, que es un manual para la medición estandarizada de caracteres funcionales de las plantas. Esto que les decía, ¿no? De que podamos establecer criterios comunes entre científicos para ver cómo medir. Y bueno, a partir de este trabajo que se utiliza mucho, podemos ir y buscar, bueno, quiero medir la dureza de una hojita. Bueno, voy a ver en este manual cómo se hace eso, ¿sí? Con qué aparatos lo puedo hacer, de qué manera. Bueno, y a partir de esto que les decía en el título, de que estamos por ahí por el mundo cazando plantas para ver qué son y qué hacen en el planeta, hemos tenido diferentes iniciativas con colegas para ver, ¿no? Este comportamiento de las plantas y cómo varían. Acá un ejemplo es el de un trabajo que hicimos en los Andes peruanos, donde queríamos ver
cómo cambian algunas características de las plantas a medida que uno va desde zonas más bajas hasta zonas más altas en la montaña. Porque sabemos que a medida que uno aumenta la altitud, hay un montón de cuestiones climáticas que cambian, ¿no? Por ejemplo, más frío. Entonces las plantas que están más arriba tienen que tener ciertas adaptaciones para poder sobrevivir ahí y para poder seguir haciendo fotosíntesis y demás en esas condiciones bastante extremas. Entonces, bueno, después de discutir, acá algo muy importante que es la discusión siempre entre colegas, acá en una reunión con científicos de Europa, de América, de Asia también, de establecer ciertos criterios, hicimos en una serie de puntos a lo largo de un gradiente altitudinal, o sea, de diferentes alturas, en los Andes peruanos, una serie de investigaciones donde medimos diferentes cuestiones de las plantas. Por ejemplo, acá arriba el tamaño de las espinas, acá en el medio, en esta imagen se está viendo la fotosíntesis que hace cada especie de planta a nivel de una hoja. ¿Sí? Estos son aparatitos bastante sofisticados. Este aparatito de acá abajo nos permite ver cuán dura es la hoja de una planta. Ese mismo tipo de trabajos también lo hemos hecho en Australia, con otra flora totalmente distinta, con plantas que tienen otra historia evolutiva diferente y adaptaciones a un clima muy, muy diferente. Como ven acá, ya este color del suelo, la cantidad de vegetación nos habla de sistemas mucho más secos, más desérticos. Entonces, ustedes imaginarán que las plantas han evolucionado en estos sistemas con una serie de adaptaciones que les permiten que su maquinaria funcione de una manera distinta que en una selva lluviosa del Ecuador, ¿no? Entonces acá, bueno, son algunos trabajos, no los quiero aburrir yo con el trabajo en sí, con las conclusiones, pero bueno, acá comparamos las características físicas de las hojas de las plantas con diferentes métodos para medirlas, ¿sí? Y hicimos un trabajo con la flora, con las especies de plantas de Australia en particular, pero después, como se ve acá en este trabajo, un trabajo a nivel global, ¿sí? Donde vimos cómo cambia la dureza de las hojas en diferentes especies de distintos ecosistemas y diferentes biomas del mundo, desiertos, sabanas, selvas tropicales, ¿sí? Como parte de este segundo trabajo, tuvimos que hacer muestreos no solo en Australia, sino también en Panamá. Y acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos que se nos plantean cuando uno va de un sistema a otro, ¿no? Yo trabajo en Córdoba, trabajo en Santa Fe, mostrando plantas. Y bueno, los árboles con los que trabajamos son árboles que tienen 4 o 5 metros de altura, pero acá en Panamá tuvimos que irnos a una zona donde teníamos árboles de 30 o más metros de altura. Y dentro de estas cosas estandarizadas que tenemos en este manual, decimos que las hojas que se juntan tienen que ser hojas que estén expuestas al sol directo. Porque ustedes habrán notado a lo mejor en las plantas de su casa que no es lo mismo la hoja de una misma planta que crece a la sombra que la hoja que crece al sol. ¿Sí? Hay veces que la hoja es más grande, que es más blanda. Entonces, para tener una medición estandarizada, decimos, vamos a buscar hojas que estén expuestas al sol. En Panamá, árboles de más de 30 metros de altura, no tenemos forma de acceder a las hojas más que con este sistema que es una grúa como las que ustedes habrán visto a lo mejor construyendo edificios, esas que son como un brazo, ¿no? Que va girando. Y bueno, cuando llegamos ahí lo que teníamos que hacer era llegar a esa grúa y había un canastito, tipo de los canastitos de los globos aerostáticos, con una soguita. Nosotros nos metíamos ahí adentro y había un operador en la cabina acá, que nos levantaba a más de 30 metros de altura. Acá abajo se puede ver el suelo allá abajo. Y a partir de ahí, en esta cajita, que estoy señalando acá arriba, podíamos acceder a las hojas de las copas de los árboles. ¿Sí? Después eso lo poníamos en conservadoras y demás, y terminamos en el laboratorio, como siempre, haciendo las mediciones con nuestros aparatitos. Pero bueno, quería mostrarles esto para que vean algunos de los desafíos que tenemos cuando vamos cambiando, ¿no? De un lugar a otro y cómo hay que ir adaptándose a diferentes cuestiones. Dentro de las diferentes cuestiones, una vez me tocó ir a Sudáfrica, a trabajar también con unos colegas, fuimos a un congreso, expusimos unos trabajos que habíamos hecho en común, pero después nos fuimos a muestrear al campo.
Y bueno, queríamos ver ahí unas relaciones que había entre los nutrientes del suelo y la concentración de nutrientes en las plantas. Acá con un colega que se llama Ben, que estaba haciendo su tesis doctoral en ese momento. Yo fui a ayudarlo. Acá esta foto es solamente para la foto. Yo no hice ese trabajo, no hice ese pozo. Lo hizo Ben, pero yo le pedí sacarme la foto. Y bueno, claro, uno estaba en la sabana africana, ¿no? En el Parque Nacional Kruger era esto. Y tenía que bajar así del auto y ponerse a juntar hojitas de las plantas y demás, pero en un sistema donde uno cada tanto se encuentra un cartel como este, que dice, usted puede bajar de su vehículo, pero lo hace bajo su propio riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Sudáfrica y en el Parque Kruger, como habrán visto en algún documental, tenemos rinocerontes, tenemos leones, tenemos hipopótamos, tenemos cocodrilos que andan por ahí dando vuelta. Y bueno, no es como bajar del auto a la orilla de la ruta, ahí en la zona de Rafaela, sino que uno se expone realmente a un peligro real. Entonces, los muestreos en este sistema son muy particulares. Uno está obligado a ir con un guardia armado, que es lo que vemos acá, un guardaparque que nos acompaña, y bueno, está todo el tiempo ahí, mientras uno está juntando las hojitas de las plantas, oteando el horizonte para ver si no aparece algún animal que nos quiera venir a matar, básicamente, ¿no? Eso es algo muy impresionante, es como que uno empieza a muestrear en ese lugar con una cuestión muy, muy instintiva, ¿no? Yo siempre cuento que es como que ahí cuando uno baja a trabajar de golpe, sentís que olés más, que escuchás más, empezás a tener todos tus sentidos como que uno vuelve 200.000 años atrás, ¿no? Cuando nuestra especie apareció por primera vez en ese mismo lugar, en esas sabanas africanas, y podía ser comida en cualquier momento por un león. Y bueno, y dentro de las cosas, de los placeres que uno puede tener cuando hace este tipo de trabajos, como me tocó a mí, es poder encontrarse con estas cosas, ¿no? Estas son fotos que saqué yo en ese muestreo. El tener el acceso, el carnet de científico por ahí nos da la posibilidad de circular por lugares por los que el turista no puede andar, circular a horas en las que los turistas no pueden andar. Entonces vemos, bueno, nos cruzamos así con leopardos, con leones, con rinocerontes, con elefantes, en algún momento de los muestreos, lo cual le dio un sabor muy particular a todos estos viajes. Para terminar, no sé cómo estoy de tiempo, pero imagino que ya estoy. Ya está, sí. Bueno, somos gente muy apasionada, ¿no? Los biólogos en general, las biólogas somos personas muy apasionadas con la vida y con estudiarla. Pero bueno, dedicarse a la ciencia no tiene mucha ciencia más que pensar en esto, ¿no? Que si es algo que nos gusta, puede nuestro trabajo tornarse en algo realmente apasionante, que tenemos que ser conscientes de que requiere mucho esfuerzo, mucho estudio y tiempo, pero que da grandes satisfacciones, y que en mi caso me incluyen la posibilidad que tuve de conocer lugares increíbles de nuestro planeta, a la gente y a sus costumbres y sus culturas, que es algo que es para mí impagable y súper enriquecedor para la vida. Así que bueno, en ese sentido yo los invito a sumarse a este mundo de la ciencia, de la biología en particular, que no es solamente microscopios y tubos de ensayo, como por ahí se pinta el científico, sino que también incluye estas otras cuestiones de campo súper divertidas para mí. Bueno, gracias Lucas, qué lindo mensaje diste al final y está bárbaro eso. Agradecidos a los dos porque las presentaciones han sido excelentes y nos han pintado ese detrás de escena, ¿no? Qué lindo. Ahora los invito a todos, si quieren sumarse, podés dejar de compartir, Lucas, así nos vemos todos. Y más que nada para aquellos que quieran tener alguna duda, o aprovechen que como nunca lo van a tener acá a Lucas y a Cristian, tal vez con el fragor de la presentación se me olvidó decirle, yo soy Jorge Frana y soy bichero o entomólogo y trabajé durante muchos años en el estudio de manejo de plagas en el INTA. Por eso es mi conexión con ellos también, en cierta manera, con la biología.
Así que, Mauro, si querés, si tenés alguna pregunta, Nati o cualquiera de la audiencia, habiliten los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar preguntando si puedo. Dale. Tengo un montón de preguntas re interesantes, las dos ponencias o charlitas que hicieron los chicos. La verdad que los felicito, súper interesante. Y de todas las preguntas que tengo, seleccioné dos. La primera es para los dos. Y es como que me gustaría saber si toda esa tecnología que usan para los muestreos es nacional o no. Tengo esa duda. Y la segunda específicamente para Lucas, porque yo veía que él, por ejemplo, en un árbol de un montón de hojas, tomaban muestreos de algunas de las hojas. Bueno, ¿cómo eligen las hojas que van a muestrear? ¿Si tienen algún criterio también estandarizado o es al azar? Esas dos preguntas. Dale, Lucas, ya que fue... Dale, Lucas, ya que Bueno, podés evacuar las dos. Mira, yo en este momento tengo montado acá al lado mío un mini laboratorio por el tema de la pandemia y demás. Tenemos diferentes cosas que utilizamos. Nosotros, bueno, somos reconocidos los argentinos por darnos maña para rebuscárnosla con poco presupuesto y demás. En general, hay algunas cosas de las que hacemos nosotros en particular, lo de Cristian me parece que pinta más complicado, que podemos medir con cuestiones sencillas. Un calibre, digamos, un centímetro de más para ver el tamaño de los árboles, de las hojas, ese tipo de cosas. Y bueno, después hay aparatología más compleja, cuando ya tenemos que hacer cuestiones químicas, por ejemplo, análisis químicos de plantas, utilizamos autoanalizadores, que son equipamientos que sí, que vienen fabricados en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, demás. Hay una diversidad de cosas. Lo que sí, a nivel del grupo nuestro, se ha empezado mostrando con cosas muy sencillas, con herramientas muy sencillas, y a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido escalando en el acceso a complejizar la cuestión. Y también hay un tema que tiene que ver con estas colaboraciones entre equipos de investigación de diferentes partes del mundo, donde hay ciertas oportunidades que tenemos. Es a veces cuestionable esto, pero en estos intercambios que hacemos nosotros muchas veces podemos ofrecer la posibilidad a investigadores de los países desarrollados, entre comillas, de obtener información de zonas muy remotas para ellos, como puede ser Argentina, el hemisferio sur en general, o el trabajo que yo les comentaba en Perú, donde, bueno, la cuestión logística local no es menor al momento de organizar un muestreo, un trabajo científico. Entonces hay muchas de estas cooperaciones que se dan, donde, bueno, cada uno aporta lo que tiene más accesible, y bueno, eso nos permite muchas veces acceder a cosas complejas, caras, demás. Obviamente manteniendo una cuestión que para mí es importante, que tiene que ver con la soberanía, ¿no?, del conocimiento y con el respeto, y no tomarnos a los países sudamericanos como que somos la mano de obra barata, digamos. Eso hace muchos años ocurría y ocurre cada vez menos, al menos en las áreas en las que yo trabajo. Perdón, me extendí un poco. La segunda parte, ¿cómo elegimos las hojas? Y ahí ya te dejo, Cris. Dentro de este manual está establecido también que para que las cosas sean comparables, por ejemplo, si yo mido hojas de plantas, tienen que ser hojas maduras, o sea, no puedo... Vieron ustedes que cuando hay un brote, las hojitas de la punta de la rama de una planta son blanditas, chiquitas, y además tienen una serie de características muy diferentes que una hoja madura, ¿no? Entonces, sí está establecido todo eso, cómo tiene que ser la hoja. Como te decía, parte de eso es que esté expuesta al sol y que no esté a la sombra, a determinadas alturas, todo eso realizado.
Cristian, ¿quieres darle una respuesta de tu No, material? totalmente de acuerdo con Lucas. A mí me gustaría sumar también algo que él dijo, que es la parte cultural, ¿no? Por ahí nuestro trabajo también implica eso, salir de muestreo, salir al campo con culturas muy distintas. A mí, en mi caso particular, por ejemplo, me tocó trabajar en Alemania o con alemanes en Antártida, y la verdad que son dos culturas muy distintas, ¿no? La argentina y la alemana, y trabajar con ellos en el campo muchas veces me ha dejado sorprendido, ¿no? Porque quizás nosotros tenemos eso, no sé, en algún buceo se me inundaron las luces porque falló el estanco, y fue toda la base trabajar en las luces, todo el equipo, para funcionar, para que vuelvan a funcionar, hicieron puente, las adaptaron, cinta, alambre, lo que sea, y al otro día estábamos en el agua con una cámara mucho más grande por todo lo que tenía ahora, pero trabajando. Y me ha pasado con ellos, es que si le pasa lo mismo, o le pasó, dejan de trabajar directamente. Se complica mucho más a la hora de hacer esas adaptaciones, o por ejemplo, se rigen mucho más por los manuales, o son como más cuidadosos, en particular de los alemanes, ¿no? Pero después, por ahí, trabajar en Panamá o en Centroamérica, ya sean los horarios, los ritmos, las formas de trabajo, es súper interesante, digamos, que nos brinda la profesión, ¿no? Tal cual, qué bueno. Mauro, ¿tenés alguno de los chicos que quiere preguntar? A ver si no se acopla Jorge acá, vamos a hacer alguna pregunta. Dale. No, me acerco yo. Ah, bueno. Ahí está. Acá hay una de las profes, vamos. Hola, ¿me están escuchando? Perfecto. Ah, bueno. Primero, gracias por el tiempo, ¿sí? Y les cuento un poquito que nosotros estamos con grupos acá de chicos de la modalidad Ciencias Sociales. Conmigo tienen Psicología y Sociología, y por ahí les quería preguntar a ustedes, todo eso hermoso que estudian, esa información, toda la información que recaban en todos esos estudios que hacen, ¿hacia dónde va? ¿La información de alguna manera les sirve a los políticos o sirve para establecer políticas con respecto al medio ambiente? Es para que los chicos entiendan que lo que hacen es muy importante y para qué. O sea, si puede llegar a servir para, como yo siempre les digo a los chicos, para salvar el mundo, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Tenemos 2 horas más? Dale, Lucas. Te cuento. Ahí yo mostré una parte de lo que hacemos, si se quiere, como lo más técnico. El grupo nuestro también se dedica mucho a cuestiones que tienen que ver con lo socioecológico. Estamos trabajando en muchos proyectos interdisciplinarios en los últimos años, donde no sé si escucharon hablar del concepto de servicios ecosistémicos, pero básicamente se trata de ver qué nos provee la naturaleza a nuestra especie, ¿no? Desde comida, refugio, regulación del clima, provisión de agua, ¿sí? Cómo los ecosistemas nos brindan un montón de cosas, ¿sí? A partir de lo que se produce. Entonces, en los últimos años hemos trabajado mucho también con la percepción humana de esas cosas, no solamente lo que vemos los y las biólogas cuando medimos, sino también qué se plantea desde las culturas originarias, desde los campesinos, los productores agropecuarios y demás, sobre qué es lo que nos da un ecosistema. Entonces hace varios años que venimos en esta interfaz social y ecológica trabajando, y bueno, eso nos lleva necesariamente a intercambiar ideas, opiniones y a presentar nuestros resultados a esta gente, bueno, que le sirve de una manera u otra. Nosotros obviamente hacemos un trabajo ahí de no ir a presentar números, sino de ir a presentar ideas y conclusiones en un lenguaje que sea común a todos y a todas, o sea que nos podamos entender. Y después la interfaz con
con el sector político o el de tomadores de decisiones, también hemos estado participando mucho en las discusiones, por ejemplo, en la ley de bosques en la provincia de Córdoba. Cuando se rediscute la ley, ustedes saben que por ley nacional, o no saben quizás, pero bueno, cada 5 años las provincias tienen que rediscutir el ordenamiento territorial de bosques nativos. Entonces muchos de nuestros trabajos aquí en Córdoba se basan en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, y con diferentes niveles de intervención humana, ¿no? Diferentes situaciones de uso de la tierra, le llamamos nosotros, desde campos de agricultura intensiva hasta movimientos campesinos que trabajan la tierra y crían sus cabras y demás. Entonces hemos participado en la legislatura provincial, hemos participado con el gobierno directamente en mesas de discusión técnicas, para hacer llegar nuestras conclusiones. Trabajamos también con la elaboración de cartillas de divulgación. Hemos hecho también algunos documentales, ahí como lo que comentaba Cristian, y entrevistas en radio, en televisión, con diferentes problemáticas, los incendios forestales en la provincia de Córdoba. Todos los años estamos ahí hablando sobre eso. Sobre el efecto de la deforestación, sobre la voladura de suelos y los accidentes que ocurren en las rutas de la provincia de Córdoba, con muertes todos los años, porque bueno, hay tormentas de tierra que generan accidentes. Entonces, bueno, estamos todo el tiempo y cada vez más respondiendo también a esas necesidades. Cosa que, bueno, es toda una complicación también para nosotros, ¿no? Porque es tiempo que tenemos que dedicar a eso, que queremos dedicar en general, porque estamos comprometidos con esas cuestiones, pero que bueno, es un debate interesante también dentro de lo que es el mundo de la ciencia, sobre qué lugar tiene eso para nosotros como investigadores, porque lo hacemos por motivación personal, por inquietud personal o por compromiso personal, pero no porque el sistema científico lo valore o nos lo exija. ¿Sí? Gracias. Cristian, ¿querés dar alguna respuesta también de para qué sirve o cómo ayuda? Me parece que apunto también un poco al final de lo que hablaba Lucas, es que eso parece que va cambiando todo el tiempo y las últimas generaciones, la idea es un poco salir del claustro académico, digamos, salir de los laboratorios e involucrarse en cuestiones más sociales, más culturales y más de comunicación de la ciencia, ¿no? Yo creo que eso se está cambiando, incluso esperemos que el sistema también científico lo empiece a reconocer un poco más, porque me parece que al final de cuentas también toda esta información no se tiene que perder simplemente en informes científicos, en trabajos, en papers, sino que llegar más a la Tal comunidad, cual. ¿no? Gracias. Mauro, quedan 2 minutos nada más. ¿Tenés otra pregunta? Sí, tenemos otra o no. O sea, yo sé que vamos a tener que cumplir con el horario del corte, pero si yo algo rescato de estas charlas interactivas, es que nos van a quedar los contactos donde, por ejemplo, la profesora de ciencias sociales puede seguir en contacto, porque yo también podría aportarle del detrás de escena. Yo jamás pensé que siendo entomólogo me iba a encontrar en un departamento de entomología de Honduras con un antropólogo, liderando acciones de manejo de plagas. Entonces, eso es lo interesante y esas cosas las podemos compartir después. Así que seguí con tu pregunta, Mauro, a ver si podemos. Melanie iba a preguntar. Pero no soy yo. A ver ahí. ¿Jeremías? Dale, Jere. Vamos, Jere. Hola. Soy Jeremías. Tirando más a lo personal, ¿cuál ha sido las mejores experiencias entre tantos viajes y descubrimientos? Cristian. Bueno, buenísima la pregunta, ¿no? Y otra vez, nos vamos a quedar corto de tiempo, pero así muy rápidamente, yo creo que, bueno, ya Antártida de por sí
es un lugar como muy prístino, inhóspito y extremo, y bucear ahí bien pegado a las paredes de un glaciar, yo creo que ha sido como mi experiencia más emocionante, digamos, ¿no? Y además el tema, ¿no? Cómo uno se termina involucrando de las consecuencias multifactoriales del cambio climático, no es solo que dimensionar que cuando aumenta la temperatura del planeta, no solo simplemente se está perdiendo en este caso un paisaje hermoso, bonito como los hielos en Antártida, sino que eso tiene consecuencias a nivel biológico que desconocemos. O sea, incluso los científicos podemos sospechar de algunas, pero todavía ni siquiera la hemos podido llegar a comprobar. Entonces, bueno, eso por ahí también es lo interesante de la biología, ¿no? Eso te iba a decir, Cristian, vos lo sufrís en carne propia porque estás ahí al lado. Eso es bárbaro, es impagable. Claro. Pero a su vez es triste. Sí, sí. Lucas, sí. ¿qué responderías vos? No, bueno, a mí me dio la posibilidad de ver en vivo todas esas cosas que uno veía en los documentales de chiquito. Esas cosas increíbles. Tuve la posibilidad de estar con un montón de bichos y en un montón de ambientes en los que nunca me hubiese imaginado que iba a poder estar. Como te decía, ahí en Costa Rica, por ejemplo, estar con un perezoso colgado de un árbol mirándome a 2 metros de distancia. Estar en una camioneta en África y que de golpe se muevan los árboles y me aparezca la cabeza de un elefante así gigante y tener que salir corriendo porque obviamente la camioneta podía quedar reducida a una lata de durazno si nos quedábamos en medio del paso del elefante. Pero también lo cultural, ¿no? Este intercambio y ver cómo, bueno, primero algo que es muy enriquecedor para mí que, desde el punto de vista de viajar, que es ver cómo hay cosas comunes en todas las culturas, en todas las razas, en todas las religiones, que me parece que es invalorable. Y después ver algunos problemas en carne propia, ¿no? Qué sé yo, ahí en Centroamérica, cómo están avanzando las construcciones sobre las playas, por ejemplo. Es decir, unas cosas, algo que uno ve en la tele, en un canal internacional, y de golpe lo estás viendo y ves cómo cercan las cosas y ya no se puede acceder a una playa porque hay ciertos grupos que están tomando todo como propio. Bueno. La contaminación. Yo doy clases de biogeografía, que es básicamente el estudio de la distribución de la vida sobre el planeta. Entonces pude conocer un montón de ecosistemas diferentes que siempre leí en los libros y de golpe tuve un pie ahí y pude palparlos y tocarlos y ver cómo son las especies que viven ahí. Un montón de cosas. Jeremías, ¿qué te parecieron las respuestas? Buenísimas. Yo quiero la última. Dale. Porque esta es la última consigna para ellos de trabajo. Voy, me acerco allá. Bueno, acércate. Una pregunta más. Bien, ¿me saco el barbijo o no? Sí. Dale, bueno, dale, te escucho bien. Una pregunta más, y es la última, porque tiene que ver con el trabajo final que tienen que hacer los chicos en sociología, que es, ¿qué hacen ustedes, Lucas y Cristian? ¿Qué hacen ustedes como personas, una acción concreta para salvar el mundo? Como personas y profesionales, bueno, pero a ver, ¿qué hacen ustedes para salvar el mundo? Concreto. Ahí me salió la profesora. Y yo te puedo decir rápidamente lo que estuvimos hablando hasta recién, ciencia. Digamos, que no es poco, tratamos desde este lugar aportar todas las herramientas como científicos para tener, después para que los tomadores de decisiones o los políticos tengan las mejores, el mejor conocimiento disponible para tomar las decisiones. Y ya llevándolo a algo como muy, muy, muy personal, lo que hago es tratar de vivir casi con plástico cero. O sea, soy un fundamentalista del uso del plástico o del no uso del plástico, así que estoy muy atento a eso y trato de vivir una vida consciente de no generar plástico. Muy bueno. En mi caso, trato de no replicar algo que muchas veces se dice de la ciencia, como que la ciencia es estéril, ¿no? En el sentido de
o que la ciencia no tiene que tomar partido. Y yo creo que los científicos y las científicas tenemos que tomar partido. Lo que no podemos hacer es manipular información o datos para decir algo que queremos decir y que la realidad no nos lo demuestra. Pero cuando tenemos evidencias científicas de un montón de cuestiones que están pasando en nuestro planeta, en nuestras ciudades, hay algo que es muy importante, que no tenemos que pensarlo solamente como lo global, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de cambio local, de injerencia local. Cuando nosotros como científicos sabemos que hay algo que está demostrado que es de una manera, tenemos que tomar posición sobre eso, y tenemos que levantar nuestra voz para que eso se sepa, para que eso se escuche, y para que los tomadores de decisiones generen políticas en función de eso, que es muy diferente de manipular la información o de hablar de una ciencia subjetiva. No sé si es claro ese concepto. Y después, una segunda cosa que hago, creo yo, en pos de un mundo mejor, es dar clases en la universidad pública y generar un espíritu crítico en mis estudiantes. ¿Sí? En insistirles en que no asuman lo establecido como la verdad, sino que siempre sean críticos. Y eso es súper importante en los pibes, de que desde la juventud tengan como esa rebeldía de saber que hay un sistema y que ese sistema tiene que ser cuestionado, ¿no? Porque al estado al que hemos llegado por repetir ciertas prácticas y por repetir ciertas costumbres. Y hay una cuestión que para mí es súper importante en la juventud, que es cuestionar y exigir cambios, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra tarea, digamos, que yo creo o que intento realizar desde la facultad, ¿no? Muy bueno, muchas gracias, Che. Mauro, ¿estás por ahí? Sí, estamos por acá. Ya por ir al recreo, queríamos darle un aplauso. Un aplauso. Bueno, bárbaro. Muy bueno, muy bueno. En primer lugar, gracias Lucas y Cristian y Lucas. Realmente creo que fue fantástica las presentaciones y el mensaje que transmitieron. Tal vez la audiencia ahora no haya sido grande, pero seguramente las visitas posteriores van a ser numerosas, y eso es lo que importa. Y de nuevo, a los profesores, no tengan reparos en mandar posterior a esta charla los cuestionamientos o preguntas o dudas que quieran. O saludos. Siempre es bueno para los presentadores, los disertantes, seguir en contacto con la audiencia. Así que gracias una vez más, gracias a Mauro y a la municipalidad por permitirnos expresar distintos aspectos de la ciencia. Gracias a ustedes, gracias a Cristian, Lucas, Jorge, un gusto, ¿eh? Hasta cualquier momento. Levanten la mano y saluden. Hasta luego. Chau, chau. Y cualquier cosa, si quieren estudiar biología, nos escriben, ¿eh? Ahí está. Qué bueno. Te veo buceando. Te veo. Ahí tenés, Cristian, ya tenés Ahí alumnos, ¿ves? Gracias. Muy bueno. Yo me quedo con ganas de escuchar más de vos, Jorge. Bueno, quédate prendido ahí, si no nos cortan, seguimos hablando un ratito, pero los chicos tenían que ir al recreo, tenían que salir. A ver, este detrás de escena yo creo que tiene muchas implicancias, que son esas cuestiones que vos nunca vas a